Y entonces, ¿cómo explicar? Ellos dirán, ¿cómo explicar que una persona, que es el Señor Jesucristo, pudo caminar sobre el mar si eso es totalmente imposible para el hombre? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero como lo recordamos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Dios llama las cosas que no son como que fuesen. Da un bonito aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta el día de hoy, en la actualidad, los científicos han buscado la manera de resolver este problema para ellos. Ellos quieren saber cómo el Señor Jesucristo pudo caminar sobre el mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos quieren revelar el secreto, el misterio que ellos no pueden entender. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cómo una embarcación puede mantenerse a flote siendo fabricada de materiales pesados? Una embarcación es dinámicamente fabricada con medidas por expertos, utilizan ciertos materiales de distinta densidad en cada una de sus partes. En la parte de abajo de una embarcación ellos dejan una cabina. Esa cabina se llena totalmente de aire, haciendo de que la embarcación pueda mantenerse a flote, sea material que fuese. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero además, para que una embarcación pueda mantenerse a flote, además de sus materiales, de las medidas, de la parte posterior, de la parte de abajo que contiene aire, también intervienen en este proceso fuerzas que ellos llaman fuerzas físicas: la gravedad, el equilibrio, el impulso, la fuerza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si una embarcación no tiene equilibrio, en el momento de venir un viento recio, una tempestad, va a perder totalmente el equilibrio y va a naufragar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las personas que realizan una embarcación, ellos la realizan en base a estar preparado ante cualquier situación que se espere a mitad del camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque hay muchas embarcaciones que han salido de sus puertos, pero a mitad del camino se ha desatado una tormenta y las ha hecho naufragar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando una embarcación está en medio del mar, se desata una gran tormenta y es disparada hacia arriba, y cuando cae sin equilibrio, comienza a tambalearse y no tiene un control, se voltea y se hunde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque no tuvo estabilidad. Igualmente pasa en la parte espiritual, si lo vemos desde este punto de vista, en nuestra vida, tener una estabilidad espiritual. Diga conmigo, una estabilidad espiritual. ¿Qué acontece cuando una persona no tiene una estabilidad espiritual? No está prevenido, no está atento a lo que pueda acontecer en medio del camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque de repente viene la tormenta, que representa ¿qué? Problemas, circunstancias, situaciones adversas. Y por no tener una estabilidad en Cristo, por no tener una estabilidad en Dios, cuando viene esta tormenta comienza a tambalearse. Después que comienza a tambalearse, pierde el equilibrio, no tiene estabilidad, y es posible de que esta persona decaiga en la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como sabemos, a lo mejor hoy en día no vemos hermanos que comenzaron con nosotros, que estuvieron al lado de nosotros, perseverando, haciendo la obra de Dios, mas no tuvieron su estabilidad, su fe puesta en la roca. Vino la prueba, vino la lucha, no tuvieron estabilidad para afrontarla y cayeron en la fe. Y hoy en día no están con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mas nosotros clamamos por ellos para que Dios los traiga de vuelta para hacer la obra de Dios y cumplir su santa voluntad. Da un aplauso bien alegre para el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como les dije, hasta el día de hoy los científicos buscan la manera de saber o de entender cómo Jesucristo, siendo humano, pudo caminar sobre el mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy en día en muchos países de Europa
Han creado un deporte que consiste en caminar sobre las aguas, pero es colocando superficies muy finas de un cierto material. Y consiste en que las personas tomen una cierta velocidad, corran y traten de llegar lo más lejos posible sobre esas superficies, pero al final terminan cayendo porque es imposible de que el cuerpo humano se mantenga sobre la superficie del mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Allí ellos dedujen que el caminar sobre las aguas para un humano, para una persona, es totalmente imposible, por lo cual no logran resolver el misterio de cómo el Señor Jesucristo pudo andar sobre el mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero son capacidades que Dios entregó a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Diga gloria a Dios, diga aleluya. Da un aplauso bien alegre para el Señor. Aleluyas. Ahora, existe un pequeño animal que es como una lagartija que lleva por nombre basilisco. Es como una lagartija así de pequeña. Esta lagartija tiene unas patas muy grandes que le permiten correr sobre el mar y no hundirse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los científicos, al ver esta capacidad de este pequeño animal de correr sobre el mar, ellos lo han apodado como la lagartija Jesucristo, porque el Señor Jesucristo anduvo sobre el mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, en el estudio de este pequeño animal, de esta lagartija, ellos entendieron cómo es que se mantiene sobre el mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por la velocidad, por la fuerza y por la forma en que están creadas sus patas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay una característica, que este animal utiliza esta capacidad que se le fue entregada por Dios, porque Dios es el creador de los animales. Esta capacidad Él la utiliza, esa destreza, ¿para qué? Para huir de su enemigo, para huir de su depredador cuando viene a acecharlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ese animal se encuentra en tierra, más cuando viene el depredador, él sale corriendo y cruza al otro lado del mar, por encima de las aguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora yo me hago una pregunta, usted me hará una pregunta a mí. ¿Y cómo es que un animal puede caminar sobre el mar? ¿Cómo es que un pequeño animal puede correr sobre el mar y nosotros no, que somos hijos de Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo te hago una pregunta a ti. ¿Usted quiere caminar sobre el mar de las dificultades? Yo quiero caminar siempre sobre el mar de las dificultades, porque es una capacidad que Dios da a sus escogidos. ¿Cuántos se consideran escogidos de Dios? Dice amén. Dice gloria a Dios. Ahora, viendo la palabra de Dios en el texto que hemos leído, acá se encontraban los discípulos en una embarcación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra de Dios que se encontraban ya de noche. Ellos se encontraban en su embarcación en medio del alta mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos andaban en su embarcación allí sin prevenirse o sin estar pendiente o atento a lo que pudiese acontecer a mitad del camino. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que en un momento se ha desatado una gran tormenta. Se ha desatado una gran tempestad que sobrevino sobre aquel lugar, que sobrevino sobre aquella embarcación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa embarcación fue golpeada por las olas del mar, fue embestida por los fuertes vientos que en ese momento estaban azotando a la barca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos a lo mejor no estaban prevenidos o no sabían que iba a acontecer esto a mitad del camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos salieron de un lugar para llegar a otro, pero nunca pasó por su mente de que a mitad del camino se iban a enfrentar con esta situación de una tempestad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas tempestades han hecho que embarcaciones se hundan con sus tripulantes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Yo me imagino el desespero de los discípulos en este momento cuando se encontraban allí en medio del alta mar y se ha desatado aquella tormenta, los truenos, los relámpagos, los vientos, las olas del mar, las centellas, todo eso. Yo me imagino que ellos se llenaron de temor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el temor es algo normal en la persona. El temor es algo que viene siempre cuando algo nos atemoriza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando algo nos da miedo. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero el temor hay que saberlo controlar. El temor hay que saberlo llevar, porque si nos dejamos nosotros llevar por el temor, puede acontecer algo malo y podemos sufrir graves consecuencias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hace unos años salió una embarcación de turistas muy grandes con más de 200 pasajeros. Esta embarcación hizo su chequeo, la revisaron antes de salir del puerto. Los pasajeros zarparon, entraron en su embarcación, iban en camino hacia el mar Mediterráneo. Dice la noticia que cuando ellos se encontraban en el medio del mar Mediterráneo, de repente se ha desatado una fuerte tempestad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero los pilotos de esta embarcación ya fueron preparados para saber cómo controlar a la embarcación en medio de una situación como esta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, suponían ellos que tenían todo bajo control, todo en sus manos. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero resulta y acontece que la embarcación comenzó a tener una falla técnica, la cual no podía ser resuelta por los pilotos de la nave. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que dificultó aún mayor que ellos pudieran tomar el control de la embarcación en esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en un momento que ellos comenzaron a perder el control total de la embarcación, ellos comenzaron a anunciar por los megáfonos, por las sirenas, a todos los pasajeros que se encontraban allí, una alerta porque la embarcación había perdido el control y en cualquier momento podían hundirse. Cuando los pasajeros oyen acerca de este llamado de alerta que hacían los pilotos de esta embarcación, la gente comenzó a atemorizarse y comenzó a correr de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Automáticamente, en una situación como esta, los pilotos llamaron a la estación central para pedir ayuda, para que trajeran a una embarcación más pequeña de rescate para que pudieran evacuar a todos los pasajeros para que fuesen salvados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mas solamente lograron llevar una sola embarcación. Esta sola embarcación se detuvo atrás de la nave, a un lado de la nave, a un extremo de la nave. Cuando los pilotos dicen que por favor con calma comiencen a descender a aquella nave pequeña, las personas, por el temor que la embarcación se hundiera, por el temor de no seguir viviendo, ellos comenzaron todos a correr en una sola dirección, hacia la dirección donde se encontraba la nave de embarcación. ¿Usted quiere saber lo que pasó con esta embarcación? Cuando los pasajeros de esta nave comenzaron a correr hacia ese extremo, buscando la manera de salvarse, buscando la manera de salir de ese barco para poder seguir viviendo, la embarcación comenzó a tener un sobrepeso de ese extremo y poco a poco fue inclinándose hasta el punto en que se hundió y todos los pasajeros murieron y ninguno se pudo salvar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué aconteció esto? Porque el temor se apoderó de ellos. Ellos se desesperaron al ver esta situación y a lo mejor pensaron, no vamos a seguir viviendo. Pero si ellos hubiesen controlado este temor y hubiesen tenido un poco más de calma, tal vez se hubiesen salvado todos, porque esa era la idea. Mas el temor se apoderó totalmente de ellos. Cuando el temor se apodera de nosotros en una situación difícil,
en una situación que nos desespera, en una situación en la cual parece no tener fin, las personas comienzan por naturaleza humana a buscar la manera de resolver, a buscar la manera de salir, una decisión que ellos tomen para poder salir de esa situación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero es peligroso, hermano, tomar una decisión bajo esas condiciones. Es peligroso tomar una decisión con temor, porque puede traerte grandes consecuencias, así como la decisión que tomaron esas personas de correr todos juntos desesperadamente para poder salvarse y no se salvaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es por eso en que no debemos de dejar que el temor se apodere de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía. Da un aplauso bien fuerte para el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, sí podemos tener temor porque es normal, pero debemos de controlarlos y mantener siempre nuestra confianza en Dios en una situación como esta para poder salir. Porque muchas veces pasamos por esos momentos y buscamos la manera de nosotros mismos de resolver y de nosotros mismos de salir de esa situación y terminamos mucho peor. Y los resultados no son los que esperábamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Acá podemos ver la ilustración de la palabra de Dios. Una tempestad grande. ¿Qué usted haría si se encontrase en una barca pequeña en medio de la alta mar y de repente se comienza una tormenta a desatar vientos, las olas? Uno se atemoriza porque uno no sabe qué hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Imagínense los discípulos que estaban allí, que lo vivieron en carne propia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Mas en otra parte de la palabra de Dios, en otro evangelio, también da la ilustración cuando ellos se encontraban en la embarcación. Ellos dicen, ellos vieron al Maestro, al Señor Jesucristo, caminando también sobre el mar a lo lejos. Dice la palabra de Dios que ellos se asombraron y pensaron que era un espanto. Ellos se asombraron y pensaron que era un fantasma y se asustaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, allí Él les habló, ellos reconocieron su voz y tuvieron un poco de calma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el Maestro llama a Pedro para que él fuese hacia donde estaba él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pedro, ven, le decía al Maestro. Pedro, él quería caminar hacia donde estaba el Señor Jesucristo, pero tenía que caminar sobre el mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero precisamente en ese momento ya se había desatado la tormenta, los vientos, las olas, los truenos, los relámpagos. Era algo horrible para ellos en ese momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mas dice la palabra de Dios que cuando Pedro comenzó a descender de la barca, Pedro comenzó a dar sus primeros pasos sobre el mar. Comenzó a caminar viendo al Señor Jesucristo. Su mirada, cuando él comenzó a caminar, estaba puesta exactamente en el Señor Jesucristo. Pero algo aconteció mientras él caminaba. Él comenzó a ver hacia abajo, a ver que estaba caminando sobre el mar. Él comenzó a ver el cielo, él comenzó a ver los lados, las olas, los vientos. Comenzó a escuchar el estruendo de los relámpagos, la centella, y comenzó a sentir miedo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando el miedo, el temor se apodera de nosotros, entra y va dando lugar ¿a qué? A la duda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Pedro estaba caminando, pero cuando él comenzó a observar todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, él comenzó a sentir miedo y comenzó la duda a apoderarse de él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y él comenzó a asustarse, y al ver los vientos, al ver las olas, al ver los truenos, los relámpagos, y al ver que él estaba caminando sobre el mar, él comenzó a sentir miedo, la duda comenzó a apoderarse de él, la fe comenzó a menguar. ¿Y qué aconteció? Pedro comenzó a descender poco a poco, hasta el punto de casi hundirse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
El miedo se apoderó de él e hizo que su fe menguara y no pudiese llegar hasta donde estaba el maestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué le respondió el maestro? Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Da un aplauso bien fuerte al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Llevándolo a nuestra vida también acontece igual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted está viendo cómo progresivamente la palabra de Dios va siendo revelada a nuestra vida. Tal vez usted lee versículos o lee relatos de la Biblia y usted solamente los vea como una historia que sucedió y ya. Pero cada una de esas historias, de esos relatos, de esa palabra, tiene un mensaje, un misterio que solamente es revelado para sus escogidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cada palabra tiene un misterio, cada palabra tiene una revelación para usted y para mí. A través de esa palabra Dios habla con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Asimismo acontece en nuestra vida. Usted está perseverando hoy en los caminos de Dios. Usted está acá siempre confiando en Dios. Se comienza a dar una serie de situaciones, porque muchas veces no solamente una situación, sino varias situaciones. Con usted, con sus familiares, con sus más allegados, con sus conocidos. Y usted comienza ¿a qué? A pedirle a Dios que los ayude, a pedirle a Dios que nos ayude a atravesar esas dificultades, esas situaciones que se van dando en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas veces parece como que todo está bien en medio de esas situaciones porque estamos clamando a Dios, tenemos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, pero llega el momento en que el temor comienza a atacar más fuerte. Como lo dije, el temor comienza a atacar más fuerte y como le pasó a Pedro, usted comienza a hacer esto. Usted comienza a mirar a ambos lados. Usted comienza a mirar el contexto. Usted comienza a mirar la situación y es totalmente negativa, es totalmente contraria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una situación para usted mal, una situación grave, una situación que usted no puede soportar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Automáticamente cuando usted hace eso, de comenzar a poner la mirada en los problemas más allá de lo que está aconteciendo, cuando usted comienza a ver las situaciones, ellas comienzan a apoderarse de momento de usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted siente temor. ¿Qué pasa cuando viene el temor? Comienza a entrar la duda y la fe que usted tenía va en descenso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es como que si usted estuviese hundiendo entre toda esa situación, entre todos esos problemas que están aconteciendo. Eso pasa a sí mismo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no hay que hacer esto. Por más que cueste, por más que sea difícil, nosotros podemos, en medio de una situación así, en medio de una situación adversa, en medio de una situación fuerte, en medio de una situación complicada, en medio de una situación que parezca no tener fin, en medio de una situación que sea algo muy evidente, en medio de una situación que sea muy fuerte y que te entristezca, podemos tener nuestra mirada puesta en Dios y todo estará bien porque Dios así te lo va a garantizar. Glorifica a Dios con sus palmas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que mantener nuestra mirada puesta ¿en quién? En Jesucristo. Como Pedro cuando comenzó a caminar. Pedro comenzó a caminar y él tenía la fe puesta en el Señor Jesucristo. Él comenzó a ver a los lados, comenzó a ver la situación que estaba aconteciendo, su fe comenzó a menguar, la duda comenzó a entrar y comenzó a hundirse. Lo que era imposible para él, que era caminar sobre el mar, comenzó a hundirse, no lo pudo lograr. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano Moisés, que mi situación es muy difícil, mi situación es imposible de resolver, es complicada. Para Dios todo es posible. Para el que cree, todo le es posible.
Porque usted le está sirviendo al Dios de lo imposible. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen